buenos días a todas y todos. Siendo las 11:09 de este 14 de diciembre de 2022, daremos inicio a la 45ª sesión ordinaria de este Pleno y última del año 2022, por lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenos días. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, y conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea hacer alguna modificación. Secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración 3 propuestas de modificación al orden del día. La primera propuesta relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 6,793 y 14,237 y acumulados en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan realizar el cambio de bloque de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 9,842 y 12,498 del primer bloque al segundo bloque que tenemos listado en nuestro orden del día, derivado de las modificaciones que sufrieron estos proyectos de resolución. Asimismo, como tercera y última propuesta de modificación, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, se listaron 7 acuerdos de ampliación de plazo en el orden del día. Sin embargo, se somete a su consideración agregar 10 acuerdos de ampliación de plazo en este apartado para contar en total con 17 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionadas, comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido que tome la votación correspondiente ya con las modificaciones referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Desahogamos el punto 3 relativo a la aprobación del acta de la 44ª sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 44ª sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de la presente anualidad. Como punto 4, tenemos la aprobación del calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, así como de labores de este instituto para el año 2023 y enero de 2024, por lo cual solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del calendario que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México, así como de labores de este instituto para el año 2023 y enero 2024. Del mismo modo, el punto 5 es relativo a la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto para el año 2023. Le pido al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del calendario que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor.
Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto para el año 2023. Muchas gracias, secretario. El punto 6 corresponde a la aprobación del Programa Anual de Trabajo, PAT, de este instituto para el año 2023, que reúne el cúmulo de actividades de todos los servidores públicos y todas las áreas de este instituto. Muy importante documento de trabajo, por lo que le pido al secretario tome la votación para aprobarlo. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del programa que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el Programa Anual de Trabajo 2023 de este instituto. El punto 7 se listó para la presentación de los resultados de las verificaciones virtuales oficiosas a los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados para el año 2022, que es una novedad que presentamos a iniciativa de la comisionada Morales, para dar cuenta de cómo han sido los resultados de este trabajo trascendente. Le pido a la comisionada Morales Martínez tome el uso de la voz. Gracias, buen día a todas y todos. Con el permiso del señor presidente, de las comisionadas y el comisionado aquí presente, quisiera compartir con ustedes los resultados de las verificaciones virtuales oficiosas realizadas durante el presente año, con la finalidad de contar con un panorama general sobre el cumplimiento que tienen los sujetos obligados respecto a sus obligaciones en materia de transparencia. Laminados, por favor. Las verificaciones virtuales oficiosas son el proceso mediante el cual nuestro instituto, a través de la Dirección General Jurídica y de Verificación, revisa el IPOMEX, el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, para verificar que cumplan con la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia comunes y específicas contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Actualmente contamos con 330 sujetos obligados en el Estado de México, de los cuales se componen con los 125 municipios del Estado de México. Aquí incluimos a los 44 DIFs municipales y los 30 organismos de agua municipales, las 104 dependencias del Ejecutivo Estatal y organismos auxiliares, 8 partidos políticos, 7 sindicatos, 7 órganos autónomos, incluidos el Infoem, 2 fideicomisos, una persona jurídica colectiva, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Cuál es el procedimiento de estas verificaciones virtuales oficiosas? Pues se desarrollan en 3 fases, en las cuales se emiten observaciones, recomendaciones y requerimientos a través de los cuales se solicita a los sujetos obligados que cumplen con sus obligaciones de transparencia. Es importante destacar que, tal y como lo establecen nuestros lineamientos en verificación, estas obligaciones en materia de transparencia se practican de manera aleatoria. Las verificaciones virtuales oficiosas comenzaron el 2 de mayo y concluirán el próximo 20 de diciembre. Cabe mencionar que el sujeto obligado, Secretaría de las Mujeres, antes Secretaría de la Mujer, comenzó su verificación de manera posterior a la fecha ya señalada. Debido a su cambio de denominación, sufrió su tabla de aplicabilidad. ¿Cómo se realizan estas verificaciones? Con una primera fase de verificación, que es el procedimiento, inicia con la notificación al sujeto obligado, que se realiza con 2 días de anticipación a la práctica de la verificación virtual oficiosa. Si esta primera fase el sujeto cumple con la correcta publicación de sus obligaciones en materia de transparencia, se emite un acuerdo de cumplimiento que da por concluido el procedimiento y se ordena el archivo del expediente. En los casos de incumplimiento, se emite un dictamen de verificación en el cual se otorga al sujeto obligado 20 días hábiles para que subsane los requerimientos realizados. Viene la segunda fase, que es una vez que transcurre el plazo de 20 días hábiles, se realiza esta fase de verificación.
y en caso de incumplimiento se emite el acuerdo correspondiente, en el cual será notificado dentro de los 3 días hábiles siguientes para que dentro de un plazo no mayor a 5 días se atienda lo señalado en el dictamen. Luego viene la tercera fase de verificación, que es la última fase, y comienza una vez transcurrido el plazo de los 5 días hábiles antes mencionados, con la revisión del cumplimiento de las observaciones, recomendaciones y requerimientos emitidos en el aviso de incumplimiento. En el supuesto de cumplimiento se emite el acuerdo respectivo, pero en caso de incumplimiento, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, se turna el expediente a la Contraloría Interna y órgano de control y vigilancia del INFOEM, para que en caso de que encuentre que no encuentre la información, se imponga las medidas de apremio o determine lo que resulte procedente. ¿Cuál es el porcentaje del cumplimiento de estos sujetos obligados? Se califica porcentualmente, esto es, del 0.00% al 100%. En el 2022, el promedio de calificación obtenida por todos los sujetos obligados fue del 72%. Veremos una lámina que aquí se hace un comparativo promedio de la calificación que se obtuvo desde el 2018 al 2022, y como podemos ver, que a partir del 2018 el promedio de calificación ha ido en ascenso, pasando del 56.9% al 72%. Es importante precisar que en el año 2018 se realizaron por primera vez las verificaciones virtuales oficiosas vinculantes. ¿Cuál es el promedio que se obtuvo desde el 2022 por cada sujeto obligado? En esta gráfica podemos observar el promedio de calificación obtenida en este año por cada sujeto obligado. Si bien esta gráfica nos pudiera parecer alentadora, es importante tomar en cuenta que los partidos políticos, personas jurídicas colectivas, órganos autónomos, poder judicial y legislativo solo representan el 5% de los sujetos obligados del Estado de México. El Poder Ejecutivo representa un 32% y los sindicatos, ayuntamientos, DIF municipales, organismos de agua y fideicomisos representan un 63%. Lo anterior nos permite visualizar que hay mucho por hacer en materia de obligaciones de transparencia. Es por ello que este Pleno reitera su compromiso con los sujetos obligados a efecto de contar con un acompañamiento en la capacitación y asesoría continua. ¿Quiénes son los sujetos obligados que cumplieron con el 100% con sus obligaciones de transparencia? Es importante resaltar que en este año 62 sujetos obligados cumplieron con el 100% con sus obligaciones en materia de transparencia, lo cual demuestra su compromiso y dedicación en la materia, por lo que me permito poner a la vista y a nombre de este Pleno realizar un reconocimiento de estos 62 sujetos obligados que están en pantalla, que cumplieron con el 100% de sus obligaciones en materia de transparencia. La siguiente, por favor. No los voy a mencionar porque son 62, nos tardaríamos demasiado, pero están en pantalla. Ahora bien, también pues en pantalla van a visualizar los sujetos obligados que obtuvieron calificaciones menores al 20%, pues me parece importante destacar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en algunos casos se da de forma grave y evidente, ya que contamos con sujetos obligados que inclusive llegan a tener calificaciones de 0%. Considero necesario dar seguimiento puntual a estos sujetos obligados que se encuentran en este supuesto, pues de continuar con esta negativa se deberá evaluar la posibilidad de implementar alguna medida de apremio contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Y son 22, entre ellos municipios, sindicatos, que se encuentran en pantalla. Por lo que agradezco a los municipios que cumplieron y exhorto a todos aquellos que tienen calificaciones bajas a que se sumen a este esfuerzo en pro
de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias, presidente. Al contrario, comisionada, gracias por la información. Muchas gracias. La comisionada Guadalupe Ramírez Peña nos pide el uso de la palabra. Gracias, Comisionado presidente. Gustavo Parra, enseguida. Gracias, comisionada Sharon, por esta explicación que creo que valdría la pena, o bien valía la pena que la conocieran los sujetos obligados. Mi comentario es en el tenor de las diversas reuniones que su servidor ha tenido con sus sujetos obligados y en las capacitaciones que he realizado fuera del instituto, en donde obviamente hay observaciones, hay áreas de mejora para nuestro instituto, sobre todo para nuestros verificadores. Y digo, no quiero que se tome a mal el comentario, es una gran labor, es un gran trabajo lo que hace nuestros verificadores, porque no es fácil revisar simplemente a los municipios con sus órganos de agua y los DIF, pues es una tarea de verdad muy, muy relevante. Pero como en todo, siempre hay áreas de oportunidades y siempre vamos para adelante. Hay, por parte de los sujetos obligados, hay preguntas, hay cuestionamientos, hay reclamos, ¿por qué no decirlo?, cuando se llevan a cabo las verificaciones. Pero sí quiero resaltar el compromiso del director del área jurídica, que en todo momento siempre tomó la llamada a su servidora y en la medida de que íbamos avanzando con estas verificaciones, se puso en contacto con los sujetos obligados para poder explicar qué es la información que tenían que subir cuando había discrepancias. También quiero recalcar que es un esfuerzo conjunto de la dirección, porque sí vale la pena hacerlo, que es algo que los sujetos obligados nos reclaman y nos dicen, ya hay criterios homologados, ya no va a pasar, digo, como todos somos humanos y a veces pues se nos pueden barrer algunas situaciones, pero toda el área jurídica ha estado trabajando en conjunto y quiero resaltarlo, por crear estos criterios homologados al momento de las verificaciones, que en algunas ocasiones era lo que a su servidora le hacían llegar del conocimiento, de que a veces uno les decía una situación, otro otra, el último se regresaba al primero. Obviamente, sí, los lineamientos son complicados. Para empezar, los lineamientos que nos manda el INAI, el órgano nacional, son complicados. Son unos lineamientos ya de muchos años, que yo creo que también ya tienen que ir actualizándose, pero yo solamente quiero resaltar y recalcar el gran compromiso que ha tenido el área jurídica, y lo voy a mencionar también con el área de capacitación, que han trabajado coordinadamente, y con el área de tecnologías, que también ha sido un trabajo en conjunto, del compromiso que tienen para realizar estas verificaciones, y que el próximo año pues todavía va a ser mucho mejor que el que sigue. Y de verdad, desde aquí yo le doy un reconocimiento al área jurídica por atender siempre lo que su servidora les pedía en el acompañamiento con los sujetos obligados. Entonces, decirle a los sujetos obligados, de verdad, no están solos, acérquense, porque luego se quejan, pero no hablan. Entonces, hablen, díganle al director y de verdad que hay respuesta. Y felicidades y mi reconocimiento al área jurídica. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias. Pues de mi parte también reconocer el trabajo de coordinación de la comisionada Sharon y el trabajo de la Dirección General Jurídica y de todos los verificadores, de las personas que hacen este trabajo todos los días. Es un cúmulo y es una de las tareas más detalladas que se hacen en el instituto. Y yo creo que resaltar sobre todo los resultados, ese aumento que se ha mencionado por parte de la comisionada Sharon, en las calificaciones. Vamos en una línea ascendente, lo cual creo que es positivo. A lo mejor tenemos que dar un brinco todavía mayor, sobre todo en el caso de los municipios que cumplieron este año su primer año de gobierno, y creo que el área de oportunidad que hay ahí es para que en el 2023 pues se pueda elevar ese cumplimiento en las obligaciones de transparencia, que está en promedio en el 60% aproximadamente en el caso de los ayuntamientos, y que verdaderamente podamos estar cercanos todos al 100%. Qué bueno que hay ayuntamientos y eso demuestra que sí se puede, ¿no? Que por supuesto se puede, porque son municipios grandes y pequeños los que están logrando
ese 100%, entonces no hay ningún pretexto en ese sentido. Entonces creo que ahora podemos enfocarnos y también con los esfuerzos y trabajos que están haciendo, con el modelo regional de transparencia, con los esfuerzos de gobierno abierto, etcétera, todo lo que se está haciendo para que sea integral, que se pueda trabajar de manera integral y que pues verdaderamente se refleje ese esfuerzo que hagan o el compromiso que se asume públicamente por parte de los municipios, también se refleje en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, claramente, ¿no? Entre otras cosas que seguramente tendremos que hacer, en mejorar la normatividad, que ya le hicimos una reforma a esos lineamientos, recuerdo, hace unos meses, el año pasado, pero que seguramente todavía hay cosas que se pueden pulir y que nos darán pie para que haya certeza de todos los que son verificados y que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las reglas del juego, pero por lo principal es cumplir puntualmente la ley. Gracias. Contrario, gracias, comisionado. Creo que la primera tarea con la que nacen los institutos de transparencia, en esta inquietud de la sociedad civil de saber lo que hace el gobierno, que es una pelea de siglos, como hemos comentado, lo primerito es, ya se quedó en que sí el gobierno va a informar, ya creó también institutos de transparencia como los nuestros, y ahora ¿cómo se va a enterar la gente? Pues en una plataforma, y allí estarán las obligaciones de información que tienen todos los entes públicos. Yo pienso que es la primera tarea esta. Con la que nacen los institutos es acceder a la información gubernamental primero, y es esta, que la plataforma refleje que sí está ahí la información que peleó tanto la gente. Por lo tanto, es muy relevante. Es la primerita función que ha peleado por siglos la gente, saber qué hace el gobierno. Y eso está, para hablar de manera sintética, en el IPOMEX en nuestro caso. Así de relevante es. Entonces, aquí se han dicho cosas a favor de quienes han cumplido al 100%, se ha exhortado a los que han fallado mucho. Es una gran labor, una buena idea, claro, informar esto, porque es una de las inquietudes principales de los ciudadanos. Discutíamos hace unos minutos también la importancia de las plataformas para el instituto. Después de esto tendremos la Comisión de Tecnologías, que preside Rosario Mejía, y hemos estado muy preocupados por seguir dando esos servicios al ciudadano. Entonces, es la combinación necesaria, la información del gobierno y la plataforma correcta. De tal modo que yo celebro que se haya dado esta información. Ofrecemos, como ya se dijo aquí, mejorar el acercamiento a los sujetos obligados que nos critican, porque dicen, pues sí, nos piden que subamos información y a veces no lo podemos hacer. Entonces, bueno, estamos en ese entendido de cada vez mejorar más nuestros servicios, es un compromiso de todo el Pleno. Y bueno, una gran mañana de información cerrando el año, diciendo cómo vemos a los sujetos obligados. Así es que enhorabuena a todo el Pleno y a los servidores públicos que participan. Adelante, comisionada Morales. Gracias. Bueno, así como el presidente, el comisionado Gustavo y la comisionada Lupita hicieron referencia a pues el agradecimiento, el compromiso y el trabajo, el esfuerzo, y hoy quiero también reconocer a la Dirección General Jurídica y de Verificaciones, al titular, a los directores y sobre todo a los integrantes de esta dirección, que como bien lo comentaron, es un trabajo sumamente complicado, pasan horas verificando fracciones, los lineamientos, deben de saber, dependiendo la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado, ver qué fracción aplica, qué no le aplica, y la verdad es un trabajo muy complejo, y de verdad, gracias chicos a los abogados verificadores que siempre están comprometidos con su trabajo. Gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios. Procedemos a desahogar el punto número 8, que es relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. Para esta sesión tenemos 2 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interpusieron en contra de respuestas de sujetos obligados, y para tal efecto le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular,
Y respecto de los demás, tomen la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. En este primer bloque les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su votación y discusión en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran el bloque. Emitiendo votos particulares en el 11.449. Voto particular por dejar salvedad para el título de presidenta municipal. El artículo 98, fracción 17 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios refiere que son obligaciones de las instituciones públicas el integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que estos soliciten para los trámites de los asuntos de su interés y que en los términos que señalan los ordenamientos respectivos, dentro de los cuales se puede constar el documento solicitado. En el 12.279, emitiendo voto particular, ya que no se comparte dejar la salvedad de pronunciamiento simple, se considera que sí debe constar el grado de estudios y no se comparte emitir el acuerdo de incompetencia, ya que el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios refiere como uno de los requisitos para ingresar al servicio público el cumplir con los requisitos que se establecen para los diferentes puestos, siendo el título profesional un requisito para ser director. Y en el 14.813, voto particular por la clasificación del nombre en los procedimientos en los cuales no se determinó responsabilidad administrativa iniciada por faltas graves, pues se observa que los servidores públicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Metepec han cumplido en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y observando los principios que rigen el servicio público. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque voy a emitir voto particular concurrente en el recurso de revisión 11.449, así como voto particular en el recurso de revisión 13.160, pues si bien comparto el estudio general de los citados recursos, considero que no se debe ordenar la entrega de información relacionada con el último grado de estudios de los integrantes de Cabildo, de los municipios de Chimalhuacán y Villa de Allende, pues estamos hablando de cargos de elección popular, como lo prevé el artículo 119 de la Constitución local y el artículo 16, párrafo tercero del Código Electoral, con lo que se advierte que no existe una fuente obligacional para ordenar lo ya mencionado. También emito voto en contra en el recurso de revisión 14.521, pues considero indispensable que los datos relacionados con las placas de los vehículos oficiales se deben reservar, con la finalidad de no poner en riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos que van a bordo. También emito voto en contra en los recursos de revisión 4.748, 12.384, 12.420 y acumulados 14.465, así como 15.580, pues es criterio mayoritario de este pleno de reservar únicamente el nombre del personal adscrito a las áreas de seguridad pública, criterio que no comparto, pues considero también necesario que se debe reservar no solo el nombre, sino el cargo y área de adscripción del personal sustantivo u operativo que realiza funciones de investigación y persecución de delitos adscritos a las áreas de seguridad pública de los municipios de Tenango del Aire, Atizapán, Huixquilucan, Melchor Ocampo, Coatepec Harinas, pues divulgarse esta información se vulnera la capacidad de despliegue de operación, así como pone en riesgo la vida e integridad física de este personal antes referido y los hace plenamente identificables, tal y como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la controversia constitucional 325/2019. Y estoy a favor de los demás recursos de revisión. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares
en los proyectos 4.748, 10.429, 12.394, 12.420 y acumulados, 12.877, 14.565 y 15.580, ya que considero que cuando se ordena la entrega de documentos o expedientes en donde deba clasificarse información como reservada, en la resolución es necesario acreditar la prueba de daño con los argumentos que puedan haber sobre ese daño real, identificable y demostrable que se causaría con la entrega y que éste supera el interés público. En el caso del 12.604 y del 14.813, porque se ordena clasificar el nombre de los servidores públicos respecto de los cuales, y derivado de la etapa de investigación o de la conclusión de procedimientos administrativos, se determinó que no existe esa responsabilidad en virtud de que no se afecta a su imagen pública ni buen nombre y sí se rinde cuenta sobre el resultado de las investigaciones. En el caso del 12.930, ya que considero que la firma de servidores públicos que obren los documentos que acreditan su nivel de estudios debe ser pública y por el mismo motivo en las resoluciones. En el caso del 13.160 y 15.631, porque la fotografía también debe ser pública en mi punto de vista, pues no debe dejarse de lado que los documentos que acreditan grado de estudios tienen por efecto acreditar frente a terceros esa preparación académica. Y por último, en el 13.102, ya que desde mi perspectiva la resolución no es el medio para determinar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que no procedería a girar oficio a la Dirección General Jurídica de nuestro instituto. Serían todos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Antes de dar mi votación, presidente, compañeros del Pleno, gracias por un año de trabajo, de éxitos y de todo lo que construimos este año. Aprovecho porque es nuestra última sesión, formalmente, y la verdad es que gracias a todos ustedes, gracias a las coordinadoras, a nuestros proyectistas, porque yo insisto, pues ustedes son parte importante en todo esto de las resoluciones. Entonces, mis mejores deseos para todos en estas fiestas decembrinas. Yo vengo muy navideña, yo ya estoy en modo Santo Claus. Entonces, feliz, de verdad les quiero desear unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Y pues, gracias a ustedes por este año, compañeros. De verdad, creo que fue importante, nos conocimos más, nos enojamos más, discutimos más, pero al final de cuentas, como siempre lo he recalcado con todos, el respeto entre nosotros siempre ha sido lo que nos caracteriza. Y espero que así sea con todas las áreas y con todos los compañeros del instituto, que estoy segura que así es, porque no hemos tenido inconvenientes. Pero nosotros somos un claro ejemplo que sí se puede y que la luna de miel todavía nos dura. Entonces, gracias compañeros por este grandioso año. Gracias, señor secretario, por aguantarnos durante todo este tiempo y ahora sí voy a dar mis votos. Emito un voto estoy a favor de los proyectos, emitiendo un voto disidente en el recurso 7.861, ya que se ordena la entrega de la información que no fue solicitada inicialmente por el particular. Por lo que si bien hace la precisión o referencia mediante el recurso de revisión, dicha precisión actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción séptima del artículo 191 de la ley de la materia, por lo que esta parte de la impugnación debió determinarse como improcedente, ya que se considera que se trata de una ampliación de la solicitud a través del recurso de revisión. Emito una opinión particular en el recurso 8.751 y en el 12.471, porque se considera que en términos de lo establecido por la ley de la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que se pueda producirse con la publicidad de la información es mayor del interés de conocerla. Emito un voto particular en el engrose del recurso 11.449. Lo anterior, toda vez de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde consta la experiencia de los integrantes del cabildo. Si bien es cierto, nos han hecho referencia que la ley señala que es el servicio público para ingresar a trabajar, lo cierto también es de que los integrantes del cabildo
no ingresan a laborar como tal, sino ellos se someten a una elección popular, ya que en términos de lo establecido por el artículo 119 constitucional o de la Constitución Federal, no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento, pues se requiera tener un grado de estudio o experiencia específica para ocupar el puesto en cuestión. Por ende, se encuentra justificado que dicha información no obre en sus archivos. Incluso, la mayoría de este pleno, de este instituto, ha sostenido que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información solicitada, bastará con que así lo haga del conocimiento al particular. Asimismo, en el recurso 13.160, por las consideraciones antes expuestas, y, sin embargo, en este caso, sí emito un voto disidente, ya que la ponencia resolutora no consideró dejar esa salvedad simple, a pesar de que en la 42ª sesión de este pleno se discutió y se aprobó por unanimidad de votos el recurso 7.906, en el que se llegó a la conclusión que en el caso de que el sujeto obligado no cuente con la documentación que acredite la formación académica, bastará que lo haga del conocimiento del recurrente, tal como se visualiza en el minuto 30 del video publicado en el canal oficial de YouTube de este instituto. Emito también un voto particular en el recurso 13.103 y voto disidente en el recurso 15.621, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender a alguno de los requerimientos señalados por el particular, así como la totalidad de ellos respectivamente, y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar lo solicitado, le ordenan emitir un acuerdo de incompetencia. Y por último, emito un voto particular en el recurso 14.521, ya que se advierte que el documento que entregó el sujeto obligado en respuesta contiene el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados, vinculada al nombre del servidor público que lo tiene asignado, por lo que se estima que esa información debe ser considerada reservada, ya que proporcionar dicho dato puede ser plenamente identificable a los tripulantes del vehículo, lo que atentaría contra la seguridad de los servidores públicos que en ellos se trasladan. Incluso se podría poner en riesgo a su familia al vulnerar su esfera privada, aumentando incluso el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para inhibir la función pública. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 4.748, 12.394, 12.420 y acumulado, 14.565 y 15.580. La razón es que, como hemos defendido, la Suprema Corte de Justicia dijo en la resolución de la controversia constitucional 325 de 2019 que el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo que se adscriben a unidades administrativas que tienen que ver con funciones de seguridad tiene que ser clasificado como reservado. De la misma forma, emito voto particular en los proyectos de los recursos de revisión 11.449 y 12.279, toda vez que considero debe eliminarse la salvedad para que el sujeto obligado se pronuncie en el sentido de que no se cuenta con el documento en el que conste el último grado de estudio de los titulares de los sujetos obligados. Hay 2 artículos que hablan de la fuente obligacional para que haya los currícula de todos los servidores públicos, aún siendo candidatos, como lo dice el artículo 100 de la Ley de Transparencia, que deben de publicarse, siendo candidatos incluso, con fotografías o información curricular, lo cual comprende, por supuesto, el último grado de estudios. No se contradice con ninguna otra normatividad electoral que les permite no tener ningún grado de estudios a los candidatos, que es cosa distinta. Pero la gente tiene que enterarse de qué grado de estudios y qué tipo de estudios tiene la gente que participa en tan elevadas responsabilidades como son los cargos públicos. Creo que es la información mínima que la gente debe saber. Quién los gobierna y qué tipo de estudios tienen. Es cuanto, señor secretario. Me ha pedido la comisionada Morales precisar dos temas. Gracias. Precisar los números de expediente 12.394 y 14.565. Gracias.
Gracias, comisionado. Tomo nota, comisionado presidente. ¿Es cuánto, secretario? Sí. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno y con la precisión de la comisionada Morales Martínez en los 2 expedientes ya señalados, le informo que se aprueban por mayoría de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 4.748, 12.394, 12.420 y acumulados, 14.521, 14.565, 15.580, estos proyectos con voto disidente de la comisionada Morales Martínez, y también por mayoría de votos el 7.861, 13.160 y 15.621 con voto disidente de la comisionada Ramírez Peña. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, los votos particulares y opiniones particulares ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica, por lo cual solicito respetuosamente se tengan por reproducidos y estos restantes aprobados por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos hacia el punto 8.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tomen la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, doy cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 17 acuerdos de ampliación de plazo, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación solicitada por los sujetos obligados listados en el cuadro que fue circulado previo al inicio de esta sesión. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 17 acuerdos de ampliación de plazo mencionados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que se propone. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor en sus términos. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos los 17 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Muchas gracias. En asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados con este orden del día. Por lo tanto, siendo las 11:52 de este 14 de diciembre de 2022, damos por concluida la 45ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos los presentes y a sus familias una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y felicitando a todos por el gran trabajo que hizo este instituto. De verdad, es notorio el trabajo, muy abundante, yo al menos así lo sentí, muy intenso el trabajo todo el año, una gran disposición por mejorar los servicios que le damos a la ciudadanía, también la veo, entre todos los integrantes del Pleno y de los servidores públicos, por lo cual estoy muy satisfecho. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Feliz Navidad y feliz año.